respecto a ello también. Pero bueno, ayer por la tarde lamentablemente conocimos la noticia de que 4 chicos entre 9 y 18 años se habían metido debido al intenso calor, uno supone, en el Río de la Plata. Estamos hablando justamente detrás de Ciudad Universitaria, frente a lo que es el Parque de la Memoria, allí cuando la calle bordea Ciudad Universitaria y se va para Costanera, donde están los denominados carritos. Bueno, por esa zona es donde ocurrió. Uno de los chicos falleció. Hay una chica que está desaparecida. Nosotros estamos allí con nuestro móvil, allí está Bernardo Mañago. Hola Bernardo, buen día. Javier, buen día. Desde el amanecer se retomó la búsqueda por parte de Prefectura en la parte de atrás, la parte que da al Río de la Plata de la Ciudad Universitaria, donde está la Facultad de Ciencias Económicas. Ustedes ven allí un semirrígido de Prefectura, también hay una lancha y varios buzos que están trabajando en la zona, están tratando de hacer pie para tantear un poco el terreno. Nos contaba gente de la Prefectura que es común que en esta zona venga la gente a bañarse los días en que hace mucho calor, a pesar de que está totalmente prohibido, y que hay partes en las cuales hay pozos. No solamente son terrenos de baja profundidad, sino que hay algunos pozos en la zona, lo que podrían explicar que los chicos hayan caído en el lugar. Recordemos que ayer, a media tarde, 4 chicos de entre 8 y 18 años entraron al agua a bañarse. En un momento, 2 de ellos comenzaron a dar muestras literalmente de estar ahogándose. Personal de Prefectura logró traer de regreso a los 2 mayores, a uno de 8 y a otra chica de 18, pero lamentablemente uno de ellos terminó falleciendo como consecuencia terminó falleciendo ahogado, un nene de 13 años de edad. En estos momentos están buscando a la nena de 15, que Bernardo, estiman que por el reflujo de la marea podría estar en la zona. ahí estábamos viendo, a ver si podemos acercarnos otra vez. No sé si nos escucha el camarógrafo o los chicos del móvil. Hay alguien que está, obviamente interpretamos que es un buzo, lo descontamos eso. Sí, un buzo que está caminando, digamos, esa zona, Vos ese fijate, lugar. Allí está, a ver si lo podemos ver acá. Está en este lugar. Fíjate, ¿no? que hasta ese lugar, hasta unos metros antes, estaba caminando. En ese lugar ya no hace pie, ahí está flotando. Sí, ahí lo estamos viendo, Sí. Pero hasta unos metros hacia la costa estaba haciendo pie. Pocas veces hemos visto esto, que los buzos caminando estén buscando a alguien. Sí se bajan, ¿no es cierto?, de los botes o descienden de los botes, se sumergen, pero lo está haciendo, ahora está nadando. Ahí ya evidentemente no hace pie, ¿no? O sí, o poco, sí, tiene el agua al cuello. Ahí lo estamos viendo. Decía que pocas veces se ha visto una búsqueda de esta manera. Tal vez ellos tengan o interpreten que como la corriente va, y el viento obviamente, va en dirección hacia la costa, tal vez puedan encontrar ojalá que lo encuentren vivo, pero digamos las esperanzas cada vez que va pasando las horas, ¿no es cierto?, se van desvaneciendo, ¿no? Sí, son prácticamente nulas. Lo que aparentemente lo que todo indica que está haciendo es tantear la profundidad de la costa, ¿no? Para tratar de ver inclusive si hay escombros, si puede llegar a estar en algún lugar de las cercanías eventualmente el cuerpo, ¿no? Porque hay sectores que son menos profundos. Si vos te fijás, atrás hay una estructura, hay unas piedras y hay una estructura que pareciera ser una persona que está parada, pero no, es una estructura de metal que está en el lugar para señalar de que la profundidad es baja en esa zona, ¿no? Se puso esa especie de mojón para que se pueda ver que la profundidad en ese sector es baja. Ahí el buzo en estos momentos, mirá, con mucha rapidez está regresando al bote y está cubriendo una distancia realmente de 30, 40 metros a nado. Ahí se detuvo de nuevo, ¿no? Sí, está como yendo en dirección hacia el bote, ¿no? Nadando hacia el bote. Hacia el semirrígido de Prefectura. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que, perdóname, cuando uno habla con la gente de Prefectura y te cuenta más o menos cómo es esa zona, que ellos la han peinado varias veces, porque además es práctica habitual de los prefectos, que digamos que se dedican, entre otras cosas, a hacer rescates, ellos nos contaban siempre que esa zona tiene mucha piedra, mucha roca, hierros en algunos sectores inclusive también. Por eso está prohibida la circulación de buques en ese lugar, o de barcos de gran porte, o de mediano porte inclusive.
solamente algunos botes, algunos pequeños veleros y demás, pero se recomienda siempre que lo hagan a más de 300 metros de la costa, justamente por estas cuestiones. Es decir, porque dicen muchas veces los cuerpos o elementos extraños al río se enganchan debajo. Y ahí es cuando es el trabajo, o empieza el trabajo también de la prefectura y de los buzos. Sí, nosotros hemos visto varias búsquedas que inclusive suelen demorar días en esta zona, ¿no? Además por las dimensiones, vos fíjate que es prácticamente un mar, la desembocadura del Río de la Plata. Con lo cual, bueno, y además al haber flujo y reflujo como consecuencia de la marea, eso hace que un cuerpo pueda eventualmente estar varios días en la zona sin necesidad de que esté atascado, encajado en el fondo, claro, ¿no? Claro. En la zona te decía que hay varios carteles que señalan que está prohibido bañarse, justamente porque en esta parte del fondo de la ciudad universitaria suele venir gente a meterse al agua, lo cual es sumamente peligroso, aparte por lo contaminada que está el agua. Vos fíjate que mientras nosotros hablamos y vamos contando, hay mucha gente que llega hasta el lugar para ponerse a pescar. Sí. Inclusive hay personas que pasan la noche con carpas en el lugar y se pueden quedar incluso varios días permaneciendo en la zona. Pero el agua está totalmente contaminada, con lo cual lo que se pesca, imagínate que no es apto para el consumo, ¿no? Claro. Lo que se estima es que los nenes, mira, este trajo una buena cosecha. Lo que se estima es que los nenes eran, 3 de los nenes son hermanos, inclusive el nene fallecido, y uno que estaba con ellos. Lo que se estima es que eran chicos prácticamente indigentes, que se acercaron al lugar solos y que de esa manera no tuvieron ningún tipo de control, sí, ni de ayuda rápida tampoco cuando comenzaron a tener problemas con el agua, ¿no? Y de hecho 2 pescadores son los que ayudaron a sacar al nene de 9 años y a una joven de 18, ¿no es cierto? Que vieron que estaban, digamos, pidiendo auxilios, se lanzaron al agua y los ayudaron a salir. A los otros 2 no pudieron, es más, cuando sacaron al chico de 12 ya prácticamente estaba fallecido. Ayer Crescente inclusive contaba que intentaron hacerle reanimación, bueno, y no hubo caso de reanimarlo, había muerto ahogado. Sí, exactamente. Inclusive el testimonio sobre la nena dice que prácticamente ahogándose. Después, lógicamente desapareció, ¿no? Y no pudo ser rescatada por personal de prefectura. Claro. Inclusive, para llegar rápidamente, prefectura se acercó al lugar con un helicóptero. Pero imagínate que entre que la gente dio la alerta, que se avisó seguro, y que prefectura llegó al lugar, lógicamente pasó por lo menos una hora. Claro. Con lo cual ya la situación lamentablemente no era reversible, ¿no? Pocas son las esperanzas. Este sector, están los 3 pabellones de la ciudad universitaria, donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas, y en el fondo, de Ciencias Exactas, perdón, en el fondo del parque está esta bajada al río, que normalmente está cerrada, hay un portón, que si está abierto, bueno, lógicamente la gente entra, pero está cerrado, inclusive saltan esta parte y se accede por el fondo al río, pero no es un acceso público en el lugar, simplemente es el fondo de los terrenos de la ciudad universitaria y parte de la reserva ecológica que se encuentra en este lugar. Está pegado, eso que ven ustedes allá al fondo, el parque que ven ustedes allá al fondo es el Parque de la Memoria. De la Memoria, claro. Está en el límite entre la ciudad universitaria y el Parque de la Memoria, esta zona donde se produjo lamentablemente esta tragedia. Exactamente, ahí lo estamos viendo, nos estaba mostrando nuestro camarógrafo allí del móvil, el Parque de la Memoria, que se ha inaugurado hace algunos años. Y sí, lo que pasa es que en algunos lugares el acceso es fácil, el tema es la precaución de la gente, que no debe pasar, inclusive en el lugar donde estás vos hay solamente una especie de baranda, valla en el lugar y tenés lo que se ha formado allí, que no lo es, se ha formado una especie de pequeña playita, ¿no es cierto?, que también tiene un acceso rápido y fácil a lo que es el río, pero las rocas que veíamos recién en uno de los bordes hablan a las claras de lo que pueden encontrarse debajo, en el piso, debajo del agua. Bueno, ahí estamos viendo, Bernardo, llamaba también la atención, ¿sabes qué? Ahí estamos viendo el guardacostas,
el semirrígido, el buzo que debe haber ya subido al semirrígido, pero a la derecha, más a la derecha hay como una especie de pilotes, no sé si es un pilote o es una especie de balsa, no sé qué han construido allí. Hay una persona subida a ese lugar, Sí. como mirando el horizonte, la zona desde lo alto. Sí. No, pero no es una persona, es una estructura de... Ah, es una estructura fija. Mira, parecía Sí. como que hubiera alguien que estuviera Sí, allí oteando, que es lo que contabas vos antes. En un primer vistazo sí, parece Claro. que fuera una persona. Es más, tenés que mirarlo bien para darte cuenta de que no es una persona que está parada. Claro, ¿no? claro. Pero en ese lugar hay unas piedras Sí. y pusieron ese mojón ahí para señalar justamente para las embarcaciones de livianas que circulan, que navegan por la zona, para señalar que ahí hay piedras y que se corre el riesgo de encallar si uno se acerca mucho a ese sector, ¿no? Se Sí. puso ese mojón. Pero parece una persona, de Sí, lejos. sí, sí. No. Y a simple vista parece una persona. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Más allá de eso, ¿has visto el trabajo de algún helicóptero ahora en la mañana o en la mañana no? No, todavía no. Ayer se actuó rápidamente y de urgencia con un helicóptero de prefectura, pero en la mañana de hoy no. Por ahora, el operativo, por lo que nos contaba gente de prefectura, vamos a ver si después se acerca algún vocero de prefectura como para que podamos hablar. Por ahora no hay nadie que esté autorizado, pero por ahora el operativo se está realizando con el semirrígido que estamos viendo y con la patrulla, con la lancha de prefectura que está actuando como apoyo, ¿no? Ahora están barriendo esta zona que está más próxima acá al lugar donde nos encontramos. Más temprano, cuando llegamos, estaban más río adentro o más hacia la zona de Aeroparque, barriendo también ese sector para descartar la presencia del cuerpo. Esto más bien hacia la costa, teniendo en cuenta que la dirección del viento, como ustedes decían, viene hacia el sector de la costa, ¿no? Entonces, por eso están barriendo esta parte que está acá junto a la costa. Dicen, es duro decirlo, pero hay que interpretarlo también desde la búsqueda, de lo que se sabe de la búsqueda. Generalmente cuando hay una persona que se ahoga, y sobre todo en épocas veraniegas, es decir, de mucho calor, el cuerpo comienza a flotar después de haber fallecido y sumergido, obviamente, a los 3-4 días. En algunas circunstancias demora un poco más, dependerá también de la temperatura del agua, del clima externo, por supuesto. Esto es lo que siempre explican, ¿no?, los expertos en la materia de búsqueda. Pero seguramente, como lo contás vos exactamente, están peinando, haciendo un barrido en una zona muy determinada, es decir, que como que están más o menos seguros de que creen, o por lo menos de que está en esa zona, si está el cuerpo allí sumergido, ¿no? Sí, lo que consideran probable es que si el cuerpo se terminó de sumergir, puede haber quedado encajado entre algunas de las piedras que están en la zona. Por eso la búsqueda es como redundante en este sector donde nos encontramos nosotros. Y por eso también es que el buzo de tanto en tanto cubre ese sector a nado o directamente caminando en las partes que están más cerca de la costa, ¿no? Sí. Tratando de barrer todo este sector. Lo que pasa es que el sector es muy grande y lo que estamos viendo es que por lo menos por ahora el personal es bastante limitado para barrer un área tan grande, ¿no? Sí, seguro. Vos seguramente... Pero bueno, es personal que tiene mucha experiencia en búsqueda. Sí. Vos seguramente no lo ves porque está un poco alejado, pero gracias al zoom de la cámara podemos ver que han lanzado como una especie de red en la proa de esta embarcación, del semirrígido. Y creo que está uno de los buzos debajo. Justamente lo que deben estar haciendo es tratando de ver si el cuerpo está enganchado, porque reiteramos, debajo hay de todo, de hace muchísimos años inclusive también. Hay parte de estructuras, algunos hierros, troncos también que han quedado clavados ahí en ese lugar, es lo que nos contaban muchas veces. Y bueno, lo que deben estar haciendo es ver si está enganchado el cuerpo allí, en ese lugar. Sí. Lamentablemente, ojalá que no sea así, pero la verdad que la búsqueda, indica justamente eso, ¿no? Sí, tal cual. Y hay que tener en cuenta que el trabajo es muy complicado, el trabajo del buzo, porque la visibilidad es prácticamente nula en este lugar. Tal cual, ¿no? Sí. Un poco por la textura del agua del Río de la Plata, que no es transparente. Y además por la contaminación del lugar. El buzo tiene que trabajar prácticamente a ciegas. Bien.
Bueno, Bernardo, Inclusive estamos... se sigue el procedimiento, Sí. se sigue el procedimiento, te decía, de sostener, de mantener al buzo con una soguita, Sí. al buzo con una soguita para que pueda pedir auxilio en el caso de necesitarlo. Exactamente. Bueno, vamos a volver en instantes, Bernardo, allí. Estamos atentos, por supuesto, a lo que vos nos indiques y si ves algún movimiento que pueda determinar, bueno, el hallazgo, nos avisás desde allí. Volvemos en instantes con nuestro móvil. ¿Te parece? Sí, cómo no. Hasta luego, Cómo no, Bernardo. hasta luego.